después la experiencia de Manolo fue como mucho más abierta, ¿no? Creo que Manolo apareció el mundo, aparecieron, ¿no?, otros artistas que no tenían nada que ver con el mundo de lo torrejarciano, digamos, ¿no? Y la dimensión social del arte, que no había aparecido antes, y el lugar de los artistas, ¿no? Digamos, como gente que en su momento da una respuesta y dice algo de lo que está pasando, ¿no?, que le pasa en relación a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y eso creo que es algo que me ha acompañado como visión del arte, ¿no? Yo seguí como siempre vinculado al arte, digamos, ¿no? O sea, dejé de pintar un tiempo, bastante, pero nunca, o sea, siempre mantuve una actividad artística, digamos, ¿no? O sea, eh, yo me fui a Montevideo a estudiar psicología, ¿no? Estudié psicología, egresé, soy psicólogo, pero desde muy temprano mantuve siempre una actividad en relación al arte y a la enseñanza del arte. Cuando apareció la primer Bienal del Mercosur, que es en Porto Alegre, bien cerquita, hace algo así como ya 25 años, ¿no? Yo organicé sistemáticamente grupos de viaje a la Bienal porque el fenómeno del arte contemporáneo me parece como nada, que hay que generarle una mirada colectiva, una mirada como siempre de a 2, de a 3, de a 20, ¿no? Entonces, siempre he mantenido, ¿no? Y que creo que obviamente la experiencia con Manolo tiene mucho que ver con eso. Nosotros, digamos, mi familia es una familia de acá de Rocha, ¿no? Que se había migrado por ahí por el 59, creo, había migrado a Montevideo. Y en Montevideo, desde muy pequeño, yo iba a un taller de pintura. ¿Viste? Esas cosas que hacen con los niños que dibujan bien y que en aquella época yo tenía un tío, Edgardo, que tenía obviamente daba clases, ¿no? O sea, Edgardo Ribeiro del taller de Torres, y entonces fui siempre, prácticamente hasta el 70 creo, que ellos migraron afuera del país, y todo ese tiempo iba a un taller. Y cuando mis padres se mudaron a Maldonado, que fue como en el 73, y eso me hacía como pila de falta. En realidad he tratado de recordar cómo fue o quién, ¿no? Le debe haber sugerido a mis padres a Manolo, y no lo sé. Creo que mis hijos eran amigos de Tonelli y de Ignacio Olmedo, ¿no? Y un poco creo que debe haber venido por ahí la recomendación de ir al taller de Manolo. Y recuerdo que al principio me costó, porque Manolo, o sea, yo veía un taller como de mucha estructura, casi línea en el piso, una distancia del caballete, un gesto para, ¿no?, lograr ¿no?, la construcción del espacio, ¿no? O sea, esa cosa de trabajar con la estructura torresgarciana previo, inclusive desde niño, ¿no? Yo era el único niño en realidad en el taller, y el que me seguía creo que era Osvaldo Leite, que era el más pequeño también del grupo. El resto eran personas, puedo pensar ahora son grandes como yo, ¿no? Pero en aquella época yo era como muy niño. Y entonces yo llegué, supongo que tendría, no sé, 15 o 16 cuando conocí a Manuel. Había un par de alumnos más, ¿no? Y después en el siguiente tiempo siguió agregándose hasta que creo que conformamos un grupete que seríamos, no me acuerdo bien, pero 5, una cosa, ¿no? Nunca fuimos muchos más en el grupo, ¿no? Ahí fue que conocí a Manolo, y bueno, y después fue como un atrape, ¿no? Una especie de amor a primera vista, porque era como
me acuerdo que ese pequeño grupito éramos como una banda bueno, que estábamos todo el tiempo, ¿no? Compartíamos mucho con él. Y creo que obviamente cambió, impactó profundamente en lo que yo hoy pienso que es el arte o la pintura o, no sé, hasta creo que cosas que tienen que ver con lo social, ¿no? Porque, bueno, él no era para nada una clase académica de pintura, ¿no? O sea, su manera de trabajar la pintura era más como más desde una cosa que tenía que ver más con lo humano, con vos como pintor, como qué es lo que querías decir, ¿no? Y después a mí me costó como mucho descubrir a qué era esas pequeñas cositas que él te señalaba en una obra, ¿no? Y remarcaba ahí unos 5x5, ¿no? Como acá, ¿no? Acá hay pintura, te decía, ¿no? Y entonces era como un pequeño gesto, ¿no? Que igual te quedaba en la cabeza y no demorabas mucho en entender de qué se trataba eso que habías encontrado, y ni hablar de tratar de llevarlo después a toda una obra, ¿no? Era como una comunidad, ¿no? O sea, nos hacíamos cargo de cosas de la casa, porque bueno, la casa había que, desde las cosas más mínimas, había que limpiarla, había que mantenerla, entonces, nada. Y en relación al taller, nosotros hacíamos todo, ¿no? O sea, recibíamos el cartón, se preparaba, en aquella época todavía con cola de conejo, que había que, bueno, hervir aquello y prepararlo, preparar el cartón, preparar los marcos y íbamos a exponer. Preparar inclusive el óleo, a veces no se olviden que Manolo no nos cobraba, ¿no? Entonces él destinaba de su propio bolsillo, de sus propias ventas, ¿no? de sus idas a Montevideo a vender obra, y con eso mantenía el taller. En realidad el resto contribuíamos, ¿no? Llevando cosas para, en realidad algunos de nosotros no teníamos independencia económica, ¿no? Entonces, bueno, mandábamos a nuestros padres para generar tierras de colores, buenos aceites, pinceles, y bueno, y esa era un poco la vida del taller. La vida del taller no era monótona, porque nunca sabías quién iba a estar cuando, ¿no? Siempre había alguien más, ¿no? Alguien que estaba ahí disfrutando un encuentro con Manolo en silencio, en esas pequeñas máximas que él siempre, ¿no? Como generaba, y ahí fuimos conociendo gente increíble que estaba, nada, de repente pasando en la casa, a veces de visita, ¿no? Nosotros durante mucho tiempo, te diría que el grupo tuvo una rutina casi diaria de ir a pintar, ¿no? No todos podíamos todos los días, pero yo recuerdo que por lo menos prácticamente 2, 3, ¿no? Porque he tratado como de recordar, digamos, el tiempo, creo que fuerte de haber sido como del 74 al 78, digamos, o 77 quizás. Ahí teníamos una rutina casi diaria. Y todos éramos muy jóvenes, digamos, ¿no? En el grupo. Y cuando digo todos, inclusive las modelos, ¿no? Que participaban también activamente de la vida, estaban integradas, digamos, al grupo, ¿no? Y lo recuerdo así como una época como fundamental, ¿no? Efervescente, porque eso también era como una discusión sobre el arte, sobre el sentido de algunos artistas, sobre la función del artista, ¿no? Qué es lo que, de alguna manera, qué es lo que, ¿no? Cómo se paraba frente a la sociedad, al momento, esa idea de Manolo de que el artista da cuenta de lo que le toca vivir, ¿no? Y cómo bueno, él responde desde una otra lengua a algo que es, pero la circunstancia también, ¿no? De lo que le está pasando, atravesado por una lengua que es universal, ¿no? Que le viene como de siempre, del arte, ¿no? Y él, bueno, retoma eso y dice lo que pasa en su momento de lo contemporáneo, ¿no? Entonces, esas discusiones las recuerdo así como algo muy fermental, ¿no? De que a todos nos fue como impactando mucho eso.
persona, creo que muy apreciada, ¿no? A veces pasaba con la gente que venía a posar, ¿no? A pedirle un retrato para sus hijos, y él, así como lo veías, era como particularmente tierno, ¿no? Porque parecía una persona que podía como asustar un poco a los niños, y sin embargo era como se lo ganaba en 5 minutos, ¿no? Y recuerdo esa escena así de... Entonces pasaban muchas familias, ¿no? por trayendo a alguien a posar, ¿no? Era como muy conocido, siempre había... yo fui conociendo mucha gente de Maldonado a través de él, ¿no? Y él tenía como una preocupación muy social, ¿no? O sea, era muy solidario con gente que había que dar una mano porque estaba pasando mal por X razones. Él siempre parecía disponible. Y después creo que habla mucho de él el proyecto de la pinacoteca, ¿no? O sea, esa idea de que el arte fuera como para todos, ¿no? De que no solamente para quienes pudieran acceder a comprar una obra, ¿no? Que tuvieran los medios. Entonces esa idea que él generó, ¿no? Me acuerdo cuando empezó a plantearla en el grupo, parecía una cosa como un poco traída como de los pelos, y sin embargo salió, ¿no? O sea, empezamos me acuerdo que esa época fue muy linda porque salíamos con él a pechar a otros artistas, a venderle el proyecto y traer obra a la pinacoteca. Entonces conocimos, ¿no? Artistas de la zona que íbamos con él hicimos algunos viajes a Montevideo. A partir de ahí, una rutina que agarramos es que muchas veces, bueno, cuando iba a Montevideo, ¿no? A una galería y Ciudadela y después el Jauja, ¿no? Íbamos con él, y eso era como sobre todo los que íbamos, creo que bueno, José Trujillo, Carlitos alguna vez, Salgueiro y yo, creo que éramos como un poco los que alguna vez acompañamos. No recuerdo si después del grupo, y esas también fueron experiencias increíbles, ¿no? Le tocó obviamente vivir momentos muy difíciles, ¿no? Para la vida del país en general, momentos muy oscuros, ¿no? Y creo que él fue de alguna manera un hombre que estuvo ahí siempre como escuchando y dando una respuesta, que tenía que ver con esto que yo decía hoy de la pintura, ¿no? La pintura como el pintor, el artista como alguien que da, ¿no? una respuesta a su época a partir de un lenguaje. Pero creo que él también lo dio de otra manera, ¿no? Y su casa, cuando se dice una casa abierta para todos, también era una casa que fue refugio, digamos, ¿no? O sea, que fue solidaria con quien lo necesitara, y que creo que todos los que participamos un poco de la comunidad del taller, participábamos de eso también sin hacer preguntas, ¿no? O sea, porque bueno, podía... Y recuerdo a un hombre también que no era... Jamás hablábamos de política en el sentido de la circunstancia, de lo que pasaba, ¿no? Sino más bien como de un hombre que te transmitía una visión política y una actitud política en la vida, pero como, si se quiere, como más trascendente, más en el lugar que uno ocupa políticamente en una sociedad que se debe de comprometer, que debe ser solidario, pero... no recuerdo esas discusiones con lo que pasaba en la circunstancia de la vida política del país, sino más bien en una cosa como más global, digamos, ¿no? Pero creo que es un hombre que debe dar mucha gente que de alguna manera le debe, ¿no? O sea, que le dio una mano en momentos en que lo necesitaba mucho, digamos, ¿no? Bueno, en ese sentido muy solidario, ¿no? En Pinares también los vínculos que se generaban a partir del taller generó como mayor participación, ¿no? En realidad, mira, yo vengo de una familia del Partido Nacional, ¿no? Mi madre fue secretaria de Carlos Julio Pereira justamente hasta que nos mudamos a Maldonado, ¿no? Era secretaria de él en el Senado.
y obviamente es un modelo también de atravesamiento político en la comunidad diferente quizás a lo que Manolo generaba ahí, ¿no? Como conciencia Creo que a mí en lo personal lo que me generó es una perspectiva de una visión también diferente, como más abierta, ¿no? Y eso, a ver si uno piensa, fueron mis años de liceo y preparatorios. Maldonado peleó hasta el final con una asociación de estudiantes, ¿no? Guanacauri creo que la llamábamos, ¿no? Y obviamente no era desde Pinares, ¿verdad? Pero de alguna manera era un colectivo que, y bueno, ¿no? O sea, pasábamos por ahí, ¿no? No sé, ahora trato de recordar así compañeros de la época y no me aparecen mucho los nombres, pero en mí en lo personal influyó, creo que influyó mucho en esta cuestión como, bueno, fueron mis primeros pasos muy jóvenes dentro de algunos movimientos de izquierda, ¿no? Que tenían que ver con una actividad política que no había opciones, ¿no? Había una vida clandestina que tenía que ver quizás con, bueno, yo incursionando en estas cuestiones como de lo que eran comités de apoyos tupamaros, y después no había otra vida política, ¿no? O sea, todo lo demás, todo estaba proscripto, digamos, ¿no? Entonces, lo interesante es que pensándolo, en Pinares no se hablaba de política, ¿no? O sea, se generaban como esa manera que tenía Manolo, como de pequeñas cosas, espacios, ¿no? De comentarios, gente que conocías, y a partir de eso, que esa persona que habías conocido por ahí mismo, ¿no? Dentro del taller se generaba una respuesta a algo que estaba pasando, ¿no? Pero no era en el taller. El taller no era un comité, digamos, ni nada por el estilo. No se hablaba de política y no recuerdo conversaciones de política partidaria con Manolo. No con Manolo ni de Manolo con nadie, nada, digamos, ¿no? Por eso digo que Manolo lograba en el arte o en la pintura o en la conversación siempre como un nivel de trascendencia, ¿no? Que en la conversación que tenía que ver más con lo humano y con lo que estaba pasando a nivel de constancia sería, ¿no? Y no tanto de aquello que, bueno, tenía que ver con X, ¿no? Era la persona, lo que había que salvar era una persona, ¿no? Porque era integrante de, ¿no? O lo que había que ayudar, lo que había que pensar, ¿no? En relación a lo que estaba proponiendo, siempre desde ese lado muy humano, digamos, ¿no? Me parece que por lo menos a mí me llegaba más como desde ahí. Y creo que Manolo lo percibíamos ahí va como una... No te olvides que nosotros éramos relativamente jóvenes, ¿no? O sea, tuve un vínculo fuerte con Manolo desde los 15 hasta que, bueno, me fui a estudiar a Montevideo a los 19, ¿no? Entonces un tiempo en el cual yo lo veía a él también como una personalidad, ¿no? Una persona que venía mucha gente a visitarlo y siempre hablándole con mucho respeto. Y esa gente no era de un partido, ¿no? Siempre, digamos, su vínculo con la comunidad siempre fue muy abierto, ¿no? Muy heterogéneo. Mantuvimos un vínculo, hablando de esto de lo solidario, cuando yo me voy a estudiar a Montevideo. En un momento, no me acuerdo mucho por qué, me quedé sin vivienda o teníamos una dificultad, estaba mi hermana y yo estudiando en Montevideo, y entonces Manolo nos ofrece, Mariquita no estaba viviendo más en el apartamento de la calle Juncal, ¿no? Ahí va, ahí enfrente al Ministerio de Trabajo de la época, y entonces nos mudamos ahí. Y todo ese año, me acuerdo que era muy gracioso, ¿no? Porque él caía en cualquier momento y hacía de las suyas o caía con alguien a tomarse una hasta las 4 de la mañana y yo tenía el otro día clase a las 7, o tenía que ir a ganarme un asiento en la facultad, ¿no? A las 7 de la mañana, y entonces fue una época como divertida. Y después, en realidad, nosotros, ahí va, en algún momento el taller salió de la
Casa de Pinares, nosotros alquilamos un local ahí en la parada 25, ¿no? 24-25, y eso duró como un año, no recuerdo cuánto exactamente, un año y medio. Y después el grupo se fue como desmembrando, quizás por la edad, cada uno, ¿no? O sea, yo me dediqué más a estudiar, no sé, vivía en Montevideo, y recuerdo visitarlo, y eso se fue como desgranando, si se quiere, ¿no? En el tiempo. Y llegó después un tiempo en que sí, en que no lo vi, como los últimos años. No tuve contacto con él. Seguimos, quizás con José era con el que seguíamos más en vínculo, pero después, nada, la vida te va llevando a que le pongas las pilas en otras cosas, y eso fue como quedando como esas visitas que te van quedando como pendientes y que nunca las haces, y en algún momento te arrepentís, pero eso es como lo que pasó. Me acuerdo mucho de llegar y Manolo siempre estaba como rumiando algo, se podría decir, ¿no? La imagen, ¿no? Siempre estaba como mascullando algo ahí al borde de la estufa con su mate, o en el jardín, en el parque, ¿no? Siempre andaba como en algo, y después eso, a la semana aparecía un par de personas o de vecinos o algo, y aparecía, no sé, recuerdo que en esa época fue que apareció, digamos, el comienzo de la piscina, o la construcción para un taller de cerámica en el fondo, y entonces aparecían los cimientos, y todo como muy intermitente, porque evidentemente debería depender de cuestiones como más económicas. Entonces eso avanzaba, paraba, avanzaba, ¿no? Iba como en etapas, o quedaba ahí a veces, ¿no? Un lugar para una fuente, un lugar para la caminería, unos recorridos dentro del, ¿no? Y él siempre estaba como tenía una cuestión como muy particular, ¿no? Entre esa paz, pero un hombre muy activo, siempre estaba como llevando adelante en relación a la casa, sobre todo. Yo tenía como la sensación de que la casa estaba, todo el bosque era de esa casa, ¿no? Creo que, inclusive creo que desde el punto de vista real, él debe haber invadido con algunos proyectos terrenos de los vecinos, ¿no? Porque ahora que fui hace poco, me pareció muy chiquitito para lo que era mi recuerdo, y yo no era un niño, o sea que ya era una persona que tenía una visión del espacio como hasta ahora, ¿no? Pero recuerdo que para mí él era dueño de todo ese bosque, y generaba proyectos, ¿no? De rinconcitos, una madera, un banquito, una fuente, una caminería, ¿no? Y siempre estaba, ¿no? Como, era increíble la pasión que tenía por esa casa, ¿no?